ya saben que soy oaxaco. Oaxaca es un estado y una ciudad. Su nombre deriva del árbol Huajiacac. La ciudad fue fundada por el emperador azteca Ahuizotl, pocos años antes de la conquista. En la región de Oaxaca hay más de 15 etnias diferentes. Tras la conquista, los dominicos construyeron edificios coloniales espléndidos, aprovechando la calidad de los artesanos indígenas. Yo me hospedé en una posada y me movilizaba con transporte público hacia las afueras. Culturas precolombinas más destacadas de esta región fueron los zapotecas y mixtecas, ambas anteriores al nacimiento de Cristo. Los zapotecas fueron los que construyeron las ciudades, pero tras su decadencia, los mixtecas se las apropiaron y les agregaron elementos propios, por lo cual lo que vemos hoy es una fusión de ambas culturas. Mitla no son las ruinas más imponentes de Oaxaca, mas sí las mejores preservadas, tal vez porque sus estructuras son antisísmicas, mientras que en Monte Albán, 1000 años más viejas, no lo son, aunque la mayor parte de lo que se ve hoy fue construida después del año 750. La maestría alcanzada por los zapotecas en la construcción se aprecia en las piedras enormes que se mantienen mediante encajes precisos. La fina talla de grecas es exclusiva de aquí y los rastros de la pintura roja original pueden aún verse en algunas partes. Mitla era sobre todo un centro religioso y por eso los dominicos construyeron su iglesia sobre el antiguo templo mixteco. Para llegar tuve que caminar unos 3 kilómetros por un camino en el desierto. Yagul era una ciudad completa, con edificios públicos, residenciales, templos. Allí se encuentra la cancha de pelota más grande del Valle de Oaxaca, que es un juego prehispánico de pelota aún practicado y llamado ulama, donde se le da a la pelota de caucho macizo con la cadera. En Tula me sorprendió este árbol de 2000 años de edad, que tiene unos 40 metros de altura y es de la especie Ciprés Montezuma. La leyenda cuenta que fue plantado en un lugar sagrado por un sacerdote zapoteca del dios del viento. Frente a la plaza de la ciudad de Oaxaca está la catedral, reconstruida 3 veces por el problema sísmico. Los relieves originales fueron hechos por artesanos indígenas de la colonia y también tienen un órgano antiguo. Pero lo que me pareció más especial de todo fue el conjunto dominico de Santo Domingo. La iglesia barroca está profusamente decorada con tallas de madera policromadas. El museo anexo, aparte de estar muy bien montado, exhibe hallazgos importantes de Monte Albán. Y lo que me pareció interesantísimo fue el jardín etnobotánico que contiene una colección de plantas de uso práctico. Están las comestibles como las hojas de nopal, hacen una bebida con estas flores, el ají, biznaga, que es un cactus comestible de lento crecimiento, aunque prohibido ahora. Este espécimen aquí tiene más de 600 años. Frutos de la perestía y tunas. El árbol del pipe para fabricar jabón.
De esta se usan las semillas para hacer harina. Fruta de la familia de las papayas. La planta del maíz ancestral y la actual. Y este es el tornillo, una fruta muy rica que probé. La calabaza. Del picajale se come la fruta y la flor. La fuente de Francisco Toledo, hecha de madera y agua teñida con cochinilla o carmín, colorante extraído de un insecto, simboliza el trabajo esclavo del indio. Están estas dos especies de agave, uno usado para tejer costales y el otro usado como tejas. El árbol amate, del cual se fabrica papel. Las distintas especies de copal se usan en la fabricación de incienso, de los alebrijes y hasta hay uno para curar la fiebre. El monasterio aprovecha el agua de lluvia, que es filtrada por las piedras y canalizada para su consumo. Antes de venir a Oaxaca, estuve en Teotihuacán, cerca de Ciudad de México. Teotihuacán fue en su momento la Nueva York de Mesoamérica, con unos 200.000 habitantes. Estuvo muy conectada comercial y culturalmente con Monte Albán en Oaxaca. Aunque habitada milenios antes de Cristo, se desconocen sus fundadores. Lo que vemos hoy fue construido en el período clásico, en el segundo siglo de nuestra era. La pirámide del Sol tiene 64 metros de altura y la base, igual a la de la Gran Pirámide de Egipto, tiene 34 metros. La pirámide de la Luna es un poco menor y ambas dan hacia la Avenida de los Muertos, donde también vivían los más pudientes. Tonatiu Teocali, Iwan Altepechantli y Ninque. Teotihuacán significa literalmente el lugar donde fueron hechos los dioses, es decir, el sol y la luna. Monte Albán es el conjunto arqueológico más grande e impactante de Oaxaca, la capital de los zapotecas, con unos 17.000 habitantes entre el año 400 y 800 de nuestra era. Los zapotecas tenían una civilización muy avanzada que contaba con escritura. Sus jeroglíficos combinaban elementos fonéticos y pictóricos. Los códices mixtecos zapotecas nos permiten conocer la vida, costumbre y su religión. La mayoría de las piedras con jeroglíficos corresponden al calendario, una invención zapoteca que luego se extendió a otras culturas mesoamericanas. Los llamados danzantes no son tales, sino la representación de prisioneros adoloridos, mutilados o siendo sacrificados. En medicina practicaron la trepanación de cráneo, con evidencias de recuperación del paciente. Monte Albán fue poblada y abandonada varias veces por terremotos o inestabilidades políticas. Los mixtecos, sus últimos moradores y orfebres excelsos, consideraban Monte Albán como el lugar sagrado de los muertos, atestiguado así por los entierros magníficos encontrados en su última época. Visité Culipán, donde hay una iglesia sin techo, no por estar en ruinas, sino como resultado de una estrategia de los misioneros para convertir a los indígenas al cristianismo. Pues ellos estaban acostumbrados a sus antiguos ritos practicados al aire libre debido a la estrecha relación que su religión tenía con la naturaleza. Indio
noble, el gran presidente don Benito Juárez. La importancia histórica de Oaxaca no solo son las culturas indígenas mesoamericanas. Benito Juárez y Porfirio Díaz nacieron en Oaxaca y estudiaron aquí. Benito Juárez era zapoteco, abogado, brillante estadista y fue el que le puso fin al imperio de Maximiliano. Porfirio Díaz fue el que modernizó México. Ambos fueron presidentes de su país y personajes decisivos en la historia de México. Aquí ando en Oaxaca, gozando la vida, con mi consentida, escuchando la banda.